Concierto Derecho. El programa de ciclo de grandes conciertos, realizado por la Secretaría de Extensión Universitaria. Bienvenidos a Concierto Derecho, el programa de la Secretaría de Extensión Universitaria para su ciclo de grandes conciertos en la Facultad de Derecho. Hoy estamos con un invitado muy especial, el compositor, docente, músico David Horta, quien hablará con nosotros sobre diversas problemáticas de la música en nuestro país. Vamos a la presentación y charlamos con él. Directores, compositores, intérpretes, entrevistas. Contanos un poco con qué querés sorprendernos primero. No diría sorprender a esta altura, pero sí una pieza que me parece interesante como para introducir este encuentro. Es una pequeña pieza de los años 80 que se llama Sincronía y que es para trío de flauta, clarinete y clarinete bajo. Esta pieza se estrenó en el año 95 en la Universidad de California en San Diego. Yo tuve una residencia en ese momento, así que está muy bien interpretada. Hay alguna tos en el transcurso porque la grabación es del concierto mismo, pero me parece una pieza, digamos, muy racional en el sentido de la transparencia formal, de las técnicas que yo utilicé para, digamos, la organización o la articulación de esta música. Así que, sin más, diría los intérpretes, que son Lisa Chela en flauta, Teresa Tunnicliffe en clarinete y Patrick O'Keefe en clarinete bajo.
Cuando vos hablabas de la pieza, dijiste que hablaste de la transparencia formal, hablaste de la racionalidad. Contame un poco, digamos, el posicionamiento estético para escribir esta pieza y por qué fueron dos palabras que a mí me llamaron mucho la atención y que me interesa que te explayes sobre eso. Muy bien. En primer lugar, yo debo decir que vengo de la escuela de Francisco Krefeld y Julio Viera, de manera que diría los representantes del atonalismo en nuestro país, que por supuesto derivan de la escuela de Viena. Segunda escuela de Viena. Gracias por la corrección. De manera que esta pieza tiene, como decía, una transparencia formal que precisamente se percibe claramente en sus tres momentos. Hay un primer momento que lo podríamos definir como una exposición del material, donde la velocidad de los acontecimientos es moderada. Una segunda sección donde precisamente esa velocidad aminora y los acontecimientos transcurren más lentamente. Y finalmente la última parte o liquidación, donde se desarrolla, diría, un momento de cierto vértigo. Cierto vértigo. La pieza, en cuanto a la organización de la altura, es serial, es decir, yo trabajé con una serie dodecafónica, simétrica a la manera de la escuela de Viena, por supuesto con algunas licencias, de manera que no es estrictamente la sonoridad de la escuela de Viena, pero evoca fuertemente a esa sonoridad. Y el título es Sincronía, porque básicamente la idea rítmica es momentos de convergencia y divergencia acentuales, es decir, momentos en que las tres líneas convergen en acentos y en otros momentos divergen fuertemente. Esa dialéctica, digamos, es la idea de la pieza. La fundamentación estético-filosófica de David indudablemente es muy sostenida. Ahora yo voy a bajar al espectador común que está acostumbrado a escuchar valses vieneses y se encuentra con que en Viena también hacían estas cosas. Entonces yo les cuento que, bueno, la escuela de la que habla el maestro Horta es una escuela que surge con, digamos, podríamos tomar como referencia a tres grandes compositores como Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern, y es una escuela que empieza a alejarse decididamente del movimiento tonal. Es ese movimiento donde uno siente siempre la relación entre tensión y reposo con 2 grados de la escala. Hay un momento de tensión al cual llamamos dominante y un momento de reposo al que llamamos tónica. Eso es lo que nos da cierta satisfacción y serenidad cuando escuchamos música tonal, porque le permite a nuestra percepción orientarse claramente en los momentos en que está. Como ustedes habrán notado en la obra de David, esto se fue al demonio. Esto ya no ocurre. O ocurre de otra manera, de la manera en que David acaba de expresar, y donde se ponen en juego otra serie de elementos. Siempre está en juego la idea de las tensiones y de las distensiones, pero con otras búsquedas que no tienen que ver, con otros parámetros que no tienen que ver con los que escuchamos habitualmente en la música tradicional. Sí, con otras, diría, pensamiento en el sentido de articular el material sonoro, ¿no? Cuando él hablaba de la serie es una estructura de 12 notas que nunca se repiten hasta que se escuchan las 12, que como todos sabemos son las 12 notas que nosotros elegimos en Occidente para armar nuestro cosmos sonoro. Esas 12 notas tienen una estructura inicial, que es la que llamamos serie, y luego diversos tratamientos, que es la inversión de esas notas, la inversión retrógrada, o sea, leerlas al revés, y el retrogrado del original. O sea, hay 4 formas básicas sobre los cuales se trabajan. Esto de ninguna manera sustituye la idea de las funciones tonales, por eso se nos hace tan difícil asimilarlo con facilidad. Pero
este es el mundo que recorre la música de David, o la música que surge en aquel momento. Por lo menos en aquel momento. Por lo menos en aquel momento. En aquel momento. En el año 1989 que vos dijiste escribir. Que es un momento, yo diría, una, digamos, etapa de una primer producción, ¿no? Que va de mediados de los 80 hacia fines de los 80 o principios de los 90. Y seguramente está más arraigado al momento de mayor aprendizaje. Claro, podríamos decir que es una escuela, pieza que de alguna manera es una pieza de escuela, de estudiante, ajá, de composición avanzado en el atonalismo. Ajá.